Las primeras señales llegaron como un murmullo en los canales de comunicación interestelar, algo que muchos consideraron interferencia común. En la frontera exterior, los sistemas estelares estaban acostumbrados a los desperfectos tecnológicos y los errores de transmisión. Pero en cuestión de horas, el murmullo se convirtió en un clamor, y el clamor en un grito desesperado. En Arcturus Prime, el corazón de una de las regiones más vibrantes de la Alianza Galáctica, todo era caos. Las naves humanas, conocidas por su diseño utilitario y brutalmente eficiente, aparecieron sin previo aviso. La flota de defensa planetaria, compuesta por cruceros de guerra keltrianos y fragatas arianas, fue reducida a escombros en minutos. Lo que más desconcertó a los defensores no fue la fuerza del ataque, sino su precisión quirúrgica. Los humanos no disparaban al azar, ni atacaban por destrucción gratuita. Cada blanco, cada maniobra, parecía haber sido calculada con una exactitud obsesiva. El gobernador Zeidrak, líder del Consejo Planetario, no entendía lo que ocurría. Hacía solo un ciclo estelar, la humanidad había sido el aliado más confiable de la Alianza. Los humanos eran temidos, sí, pero también admirados por su tenacidad, su ingenio y su capacidad para prosperar en los ambientes más hostiles. Nadie les llamaba Dead-Weldes sin motivo. Su planeta de origen, la Tierra, era un campo de batalla natural donde la vida debía luchar cada día para no ser aplastada. Y sin embargo, durante generaciones habían sido moderados, diplomáticos y dispuestos a compartir su conocimiento y tecnología con las demás especies. ¿Qué podía haber provocado este giro radical? Cuando el primer mensaje humano llegó a través de las frecuencias abiertas, Zeidrak se estremeció. Una voz sin emoción, aparentemente sintética, hablaba en el idioma estándar galáctico. Por demasiado tiempo hemos sido buenos aliados, buenos amigos. Pero ya no. Todas las especies recordarán el día en que los Dead-Weldes dejaron de ser buenos. El mensaje no contenía amenazas explícitas, pero su tono era inconfundible. Era un juicio, una sentencia, un recordatorio de que la humanidad, cuando lo deseaba, podía ser la especie más peligrosa de la galaxia. La comandante Tifora observaba desde la sala táctica de la estación orbital Serina. Sus múltiples ojos, característicos de los arianos, analizaban los datos de batalla mientras sus subalternos intentaban ofrecer explicaciones. Cada nueva transmisión confirmaba lo impensable. Los humanos no solo atacaban Arcturus Prime, sino también otros sistemas cercanos. Se movían con la coordinación de un depredador acechando a una presa debilitada, golpeando rápido y desapareciendo antes de que las fuerzas locales pudieran organizarse. ¿Es una invasión?, preguntó Tifora, sin apartar la vista del mapa holográfico. Su tono era firme, pero internamente luchaba contra el pánico. El teniente Belkar, un tactoide con un cuerpo translúcido que reflejaba la luz del mapa, respondió con duda. No lo sabemos. Sus patrones no corresponden a una conquista tradicional. No ocupan territorios ni establecen bases. Solo destruyen infraestructuras críticas y desaparecen. ¿Y sus demandas? Insistió Tifora. No hay demandas. Solo ese mensaje. Tifora sintió que algo dentro de ella se rompía. Recordaba perfectamente las historias que su madre le contaba sobre los Dead-Weldes, relatos de una especie que había surgido de las cenizas de su propio sufrimiento. La humanidad era, según los registros históricos, un ejemplo de resiliencia, capaz de forjar alianzas incluso con las especies más hostiles. Pero ahora, parecían haber dejado atrás cualquier pretensión de humanidad. En el núcleo de la flota humana, el comandante Alexei Gradinov observaba el progreso de la operación desde el puente de la nave insignia vigilante. A su alrededor, las pantallas mostraban imágenes de destrucción. Estaciones espaciales ardiendo en el vacío, colonias evacuadas a toda prisa, y defensores que caían uno tras otro ante la embestida implacable. Para él, aquello no era una victoria. Era una lección. ¿El siguiente objetivo, señor?, preguntó un oficial de comunicación. Gradinov respiró hondo antes de responder. Siguiente sistema, Calostra. Que lo vean venir. Que entiendan que no pueden detenernos. En silencio. Alexei miró la insignia de la Alianza Galáctica en una de las pantallas laterales. Solía significar algo para él, para su especie. Pero todo eso había cambiado.
Durante décadas, los humanos habían sido útiles, constructores, exploradores, soldados. Y durante ese tiempo, la Alianza les había usado, aprovechando su ingenio y su fuerza mientras los relegaban a los márgenes del poder. La traición final, descubierta por casualidad, había sido la chispa que encendió la tormenta. Ahora no había espacio para el perdón. Mientras el sistema Arcturus ardía, un pequeño grupo de refugiados logró escapar a bordo de una nave civil. Entre ellos, una niña keltriana de grandes ojos vio desde la ventana cómo su mundo era reducido a cenizas. No entendía por qué los humanos, aquellos que antaño eran los salvadores de su colonia, ahora se habían convertido en su peor pesadilla. ¿Por qué hacen esto?, preguntó a su madre, con lágrimas rodando por su rostro. La respuesta no llegó. Su madre solo la abrazó mientras el grito de las alarmas llenaba la nave. Y en algún lugar, entre las estrellas, la frase resonaba como un eco. Todas las especies recordarán el día en que los Dead-Bueldes dejaron de ser buenos. La flota de la Alianza Galáctica aguardaba en el sistema VY real. Era una reunión sin precedentes, más de 200 naves de guerra, representando a 7 especies unidas por el temor común. Las gigantescas fragatas keltrianas, con sus sistemas de escudos de energía pulsante, flotaban junto a las elegantes naves de los torianos, conocidas por sus cañones de plasma que podían perforar incluso los metales más densos. En el centro de la formación, las veloces naves tácticas de los arianos se preparaban para actuar como escudos móviles para las fuerzas más grandes. Todo parecía perfecto, impenetrable. En el puente del corazón de Tifal, la nave insignia de la flota, el almirante Krix estudiaba la proyección holográfica del espacio frente a ellos. Su rostro, típicamente impasible, revelaba tensión. Los informes de la frontera exterior describían un enemigo humano que no solo era letal, sino inesperadamente táctico. Por mucho que la Alianza se enorgulleciera de su superioridad numérica y tecnológica, algo en la forma de atacar de los humanos lo inquietaba profundamente. ¿Alguna señal de actividad?, preguntó Krix a su oficial de comunicaciones. Nada en absoluto, almirante, respondió el joven tactoide al mando de los sensores. Su cuerpo translúcido reflejaba las luces del puente. Es posible que hayan cambiado de rumbo. Krix negó con la cabeza. No cambiarían de rumbo. Los humanos no eran cobardes ni impredecibles. Sabía que estaban ahí, escondidos en algún lugar, esperando el momento perfecto. Y entonces llegó. Un destello en los bordes del sistema marcó la entrada de las naves humanas al campo de batalla. Eran muchas menos de las esperadas. Solo una veintena de cruceros y fragatas, liderados por un puñado de cazas que parecían más pequeños y rudimentarios que cualquier cosa que la Alianza poseyera. Un murmullo de confusión recorrió las frecuencias internas. ¿Es esto todo lo que tienen?, preguntó el comandante Siarita Belkar desde su nave de escolta. Krix no respondió. Algo estaba mal. Los humanos no eran tan insensatos como para lanzar un ataque frontal con tan pocos recursos. Y entonces lo vio. Un enjambre de diminutos puntos apareció en los sensores, moviéndose con una velocidad que ninguna nave convencional podía alcanzar. «¡Drones!», gritó Krix, justo antes de que los primeros impactos sacudieran las defensas de la flota. Los drones humanos, pequeños y prácticamente invisibles para los sistemas de detección tradicionales, eran más que simples armas. Cada uno estaba equipado con inteligencia artificial que permitía adaptarse en tiempo real a las tácticas del enemigo. Mientras las naves de la Alianza intentaban defenderse, los drones se infiltraban en sus escudos, colándose en los motores y sistemas vitales antes de detonar. «Nos están destruyendo desde dentro», exclamó Tifora desde su nave, una escolta ágil que intentaba cubrir una fragata keltriana en llamas. El caos era total. Los torianos, expertos en combate a larga distancia, intentaron disparar contra el enjambre, pero los drones eran demasiado pequeños y rápidos. Los keltrianos, confiados en sus escudos de energía, descubrieron con horror que los drones eran capaces de generar impulsos electromagnéticos que los desactivaban temporalmente. En medio del pánico, una transmisión interrumpió las comunicaciones de la Alianza. «Era la voz del comandante Alexei Gradanov. Han dedicado siglos a mirarnos con desprecio,
a relegarnos a los márgenes. Nos subestimaron porque no teníamos su tecnología ni sus números. Ahora ven lo que ocurre cuando los Dead-Bueldes deciden que ya no les interesa ser buenos. La voz de Gradinov no contenía rastro de odio, sino algo peor, una fría indiferencia. No buscaba convencer ni justificar sus acciones. Solo informaba. Este no era un acto de venganza, sino un mensaje. La fragata Viento de Tarbos, una de las naves más grandes de la Alianza, explotó en un espectáculo de fuego y metal. Los pocos supervivientes a bordo de las cápsulas de escape fueron capturados por las naves humanas, que no mostraban interés en masacrar a los prisioneros. Era otra de las tácticas que desconcertaba a la Alianza. Los humanos no exterminaban sin razón. Atacaban con precisión quirúrgica, destruyendo infraestructuras críticas y tomando prisioneros clave. Tifora, a bordo de su crucero táctico, gritaba órdenes frenéticamente. Había entrenado toda su vida para liderar batallas, pero nunca había visto algo así. Las estrategias tradicionales de la Alianza se volvían inútiles contra un enemigo que no jugaba según las reglas. Reduzcan las distancias entre las naves. Activen el escudo conjunto. Ordino. Su plan era arriesgado. Al formar una barrera con sus naves más grandes, esperaba proteger a las más pequeñas y obligar a los humanos a enfrentarlos frontalmente. Por un momento, pareció que funcionaba. Los drones se detuvieron, incapaces de romper la barrera energética. Pero entonces, las naves humanas realizaron un movimiento inesperado. En lugar de retirarse o atacar directamente, desaparecieron. ¿Qué significa eso de desaparecieron?, preguntó Krix, incrédulo. El operador de sensores, sudando bajo la presión, revisaba los datos una y otra vez. Se desvanecieron, almirante. Los registros muestran una distorsión en el espacio, como si hubieran saltado, pero sin activar motores de hiperimpulso. Un escalofrío recorrió a Krix. Era imposible. Ninguna tecnología conocida permitía un salto táctico tan preciso sin señales detectables. Los humanos no solo los estaban superando en combate, estaban operando en un nivel tecnológico que la Alianza no comprendía. Mientras la flota intentaba reorganizarse, una última transmisión resonó en las frecuencias. La lección ha comenzado. Cuando volvamos, esperamos que estén listos para escucharla. Y entonces, el silencio. Las naves humanas habían desaparecido tan rápido como llegaron, dejando atrás un cementerio de naves de la Alianza flotando en el vacío. En el puente del corazón de Tifal, Krix se hundió en su asiento, derrotado. La Alianza había reunido la flota más poderosa de su historia, y aún así había fracasado. Por primera vez en siglos, entendió lo que significaba temer de verdad. Todas las especies recordarán el día en que los Dead-Bueldes dejaron de ser buenos. La sala de interrogatorios de la base Beta era fría y austera, diseñada para intimidar a cualquier prisionero, sin importar su especie. Sin embargo, Alexei Gradinov, estratega de la flota humana, no parecía intimidado. Estaba sentado en una silla metálica, las manos esposadas frente a él. Su mirada fija en la comandante Tifora, quien lo observaba desde el otro lado de la mesa, intentando descifrar al hombre que tenía enfrente. Tifora había oído hablar de él antes. Gradinov era una figura enigmática, conocido no solo por sus brillantes tácticas militares, sino también por su capacidad de mantenerse un paso adelante de sus enemigos. Según los informes, había sido capturado durante el ataque a Arcturus Prime, el único humano tomado prisionero en toda la campaña. La pregunta era, ¿por qué? Tenías muchas oportunidades para huir, dijo Tifora, rompiendo el silencio. Su voz, aunque firme, reflejaba la curiosidad que la consumía. Eres demasiado inteligente para ser capturado por error. ¿Qué estás tramando? Gradinov sonrió, pero no de forma burlona. Era una sonrisa calculada, una que parecía tener un propósito más allá de provocar. Quizá quería estar aquí, respondió con calma. Tifora apretó los puños. Los humanos, en su experiencia, solían ser emocionalmente transparentes, incapaces de ocultar lo que realmente sentían. Gradinov era diferente. No había ira en él, ni desesperación, solo una frialdad metódica que la ponía en guardia. ¿Por qué están haciendo esto?
Preguntó Tifora directamente. ¿Qué ganan con la destrucción indiscriminada? Gradinov inclinó la cabeza, como si considerara cuidadosamente su respuesta. ¿Destrucción indiscriminada? No diría eso. Somos selectivos, meticulosos incluso. Atacamos lo que es necesario. Nada más. ¿Necesario? Replicó Tifora, casi escupiendo la palabra. Destruiron Arcturus Prime. 10 millones de vidas perdidas. Y eso sin contar los otros sistemas. ¿Cómo puedes justificar eso? Gradinov se inclinó hacia adelante, sus ojos perforando los de Tifora. ¿Y cuántas vidas de humanos han perdido a manos de la Alianza? Su voz se volvió más grave, pero no alzó el tono. Hemos sido los protectores, los constructores, los exploradores. Pero mientras hacíamos su trabajo sucio, ustedes planeaban nuestra caída. Tifora lo miró confundida. Por un momento pensó que se trataba de una simple maniobra para justificar sus crímenes, pero la intensidad en los ojos de Gradinov la hizo dudar. ¿De qué estás hablando?, preguntó, tratando de mantener la compostura. Gradinov se reclinó en su silla, como si estuviera disfrutando del peso de lo que estaba a punto de decir. La conspiración. Los keltrianos y los tolianos encabezaron el esfuerzo, pero no estaban solos. Durante años, han estado desarrollando una estrategia para debilitar a la humanidad desde dentro. Bloqueos comerciales, sabotaje tecnológico, restricciones migratorias. Todo diseñado para mantenernos en la periferia de la Alianza, mientras ustedes cosechaban los frutos de nuestro trabajo. Tifora negó con la cabeza. La acusación era absurda. Claro, había tensiones políticas dentro de la Alianza, pero eso era normal entre especies tan diversas. No hay pruebas de eso, dijo firmemente. Si existiera una conspiración de ese tipo, el Consejo lo habría sabido. Gradinov soltó una carcajada seca. ¿El Consejo?, preguntó, con sarcasmo evidente. ¿Crees que no hemos intentado advertirles? Cada vez que un representante humano se acercaba, lo ignoraban. Y luego, un día, encontramos las pruebas. No fue fácil, pero las tenemos. ¿Qué pruebas? Exigió Tifora. Gradinov la miró directamente, sus palabras cortantes como un cuchillo. No importa. No las compartiremos con ustedes. No necesitamos su aprobación, ni su perdón. La humanidad ha decidido que no vale la pena confiar en la Alianza. Ahora, demostramos nuestra fuerza para que nadie vuelva a atreverse a traicionarnos. En otra sala de la base, el gobernador Zeidrak observaba la transmisión en vivo del interrogatorio. Junto a él estaba el consejero keltriano Malrik, cuya expresión de piedra contrastaba con el nerviosismo evidente de Zeidrak. ¿Crees que está diciendo la verdad?, preguntó Zeidrak en voz baja. Malrik, sin mirarlo, respondió con cautela. Los humanos son manipuladores. Esto podría ser solo una excusa para justificar su barbarie. Zeidrak frunció el ceño. Había algo en las palabras de Gradinov que resonaba. Aunque odiaba admitirlo, siempre había sentido que los humanos eran tratados como ciudadanos de segunda clase en la Alianza. A pesar de todo lo que aportaban, nunca se les otorgaban posiciones de verdadero poder. Pero si no lo es, comenzó Zeidrak. Entonces no podemos permitir que la verdad salga a la luz, interrumpió Malrik, su voz más fría que el acero. La Alianza no puede sobrevivir si nuestras diferencias internas nos dividen. No importa si son culpables o no. Los humanos ya han tomado su decisión. Tifora observó a Gradinov, sintiendo cómo la ira y la duda luchaban en su interior. Quería rechazar todo lo que decía, pero no podía ignorar la claridad en sus palabras. Sabía que él no estaba ahí por error. Cada movimiento parecía parte de un plan más grande. ¿Por qué rendirte, entonces?, preguntó finalmente. Si realmente están tan decididos a destruirnos, ¿por qué estás aquí? Gradinov sonrió otra vez, esta vez más ampliamente. Porque quiero que entiendas algo, comandante. Esto no es una guerra de conquista. Es una advertencia. Todas las especies recordarán el día en que los Deadweldes dejaron de ser buenos. Y con eso, se recostó en su silla, como si no tuviera nada más que decir. Tifora salió de la sala, su mente llena de preguntas. Afuera, los rumores sobre la flota humana seguían creciendo. Pero ahora,
Una pregunta resonaba por encima del ruido. ¿Y si tenían razón? La oscuridad del sistema Sionis, un rincón remoto de la galaxia rodeado por nebulosas incandescentes, se llenó de luz cuando la flota combinada de la Alianza Galáctica salió del hiperespacio. Era su último esfuerzo, la culminación de meses de planificación desesperada para contener la amenaza humana. Más de 500 naves representaban lo que quedaba de la coalición. Fragatas, destructores y cruceros de guerra de 7 especies que habían puesto a un lado sus diferencias para enfrentar al enemigo común. En el centro de la flota, Tifora observaba el holograma táctico desde el puente de su nave insignia, estrella de VRYN. Aunque su rostro permanecía sereno, su interior era un torbellino de dudas. Las palabras de Alexei Gradinov seguían resonando en su mente, como un veneno lento que corroía su determinación. ¿Habían provocado ellos esta guerra? ¿Era la Alianza la que había fallado a la humanidad? Comandante, detectamos señales de salto a 10.000 unidades astronómicas, informó un oficial táctico sariano. ¿Cuántas naves?, preguntó Tifora, su voz firme. El oficial revisó los datos antes de responder, con un leve temblor en sus palabras. 60. No más. Un murmullo recorrió el puente. La flota de la Alianza superaba en número a los humanos por casi 10-1. Tifora sabía que esa ventaja no garantizaba la victoria, pero el alivio en las caras de su tripulación era innegable. No subestimen al enemigo, advirtió, recordando cómo incluso en inferioridad numérica los humanos habían devastado sus fuerzas en Arcturus y VY Real. Las naves humanas emergieron del hiperespacio en formación cerrada, como si fueran un único organismo. Al frente, la Vigilante, el legendario crucero de batalla comandado por Alexei Gradinov, brillaba con un resplandor oscuro. No portaba armas visibles ni escudos espectaculares, pero su presencia era una declaración en sí misma. Había sobrevivido a cada enfrentamiento, burlándose de las mejores estrategias de la Alianza. Tifora tomó el comunicador. Aquí la comandante Tifora, de la Alianza Galáctica, al comandante humano Alexei Gradinov. Este es su último aviso. Retirement Osaran Destruidos. El canal permaneció en silencio durante varios segundos antes de que la voz de Gradinov respondiera, con la misma calma glacial de siempre. Comandante Tifora. ¿Cuántas veces debemos demostrarles que no estamos aquí para negociar? Todas las especies recordarán el día en que los Dead-Bueldes dejaron de ser buenos. Este será su legado, no el nuestro. La transmisión se cortó antes de que Tifora pudiera replicar. Un escalofrío recorrió su columna. Había algo en su tono que sonaba más definitivo que en los encuentros anteriores. La batalla comenzó con una intensidad que ningún bando había previsto. Las naves de la Alianza formaron un muro defensivo, bloqueando el acceso al núcleo del sistema, donde se encontraba Sionis Prime, un mundo clave para el suministro de energía de toda la coalición. Por otro lado, los humanos lanzaron sus primeras oleadas de drones espectrales, tan mortales como en los enfrentamientos anteriores. Pero esta vez, la Alianza estaba preparada. Los ingenieros tolianos habían desarrollado nuevos sistemas de contramedidas para rastrear y destruir los drones antes de que alcanzaran sus objetivos. Decenas de ellos explotaron en destellos de luz azul, y por un momento, pareció que la balanza estaba inclinándose a favor de la Alianza. «Están cayendo», informó un oficial keltriano con entusiasmo. Sin embargo, Tifora no compartía su optimismo. Observaba el holograma táctico con atención, buscando la verdadera estrategia humana. Sabía que los drones no eran más que una distracción, una cortina de humo. Y entonces lo vio, una serie de pequeñas distorsiones espaciales detrás de las líneas de la Alianza. «Es una trampa», gritó. «Reconfiguren las defensas. Nos están rodeando». Pero era demasiado tarde. Utilizando una tecnología que la Alianza aún no comprendía, las naves humanas emergieron de la nada, atacando desde múltiples direcciones a la vez. Los sistemas de defensa colapsaron bajo el peso de la sorpresa. Las fragatas keltrianas, que se habían movido para reforzar el frente, fueron alcanzadas en los motores, quedando inutilizadas. Tifora observaba impotente mientras sus fuerzas eran diezmadas. Cada movimiento de las naves humanas parecía anticipar sus tácticas, como si alguien estuviera jugando con un guión que ella no conocía. «No puede ser»,
murmuró. Esto no es solo estrategia. Es como si supieran cada decisión antes de que la tomemos. Mientras tanto, en el puente de la vigilante, Alexei Gradino miraba la batalla con calma. A su lado, una presencia ominosa flotaba en el aire. Erebo, la inteligencia artificial que había transformado la guerra. Su voz sintética resonaba en el puente. Las probabilidades de éxito aumentan al 87%. Sugiero proceder con la fase final. Gratinov Ascensio. Erebo no era un simple programa. Era el resultado de siglos de experimentación prohibida por la Alianza. Era capaz de procesar millones de variables simultáneamente, prediciendo movimientos enemigos con una precisión aterradora. «Hazlo», ordenó Gradino. En ese momento, la vigilante liberó un pulso electromagnético que desactivó temporalmente todos los sistemas de comunicación de la Alianza. La flota quedó ciega, incapaz de coordinarse mientras las naves humanas continuaban su ataque implacable. Tifora sabía que la batalla estaba perdida, pero no podía permitir que Sionis Prime cayera. Activó el protocolo Estrella Muerta, un sistema de autodestrucción diseñado para llevarse por delante a todas las naves enemigas en un radio masivo. Sabía que no todos en la flota escaparían, pero era su única opción. Que la Alianza sobreviva para contar esta historia, dijo, mirando a su tripulación. Ejecuten el protocolo. Sin embargo, cuando el sistema comenzó a cargarse, las naves humanas se retiraron repentinamente, como si supieran exactamente lo que estaba por ocurrir. En cuestión de segundos, el campo de batalla quedó vacío. La flota de la Alianza, devastada, flotaba en un mar de escombros. Una última transmisión llegó a todas las frecuencias. Era la voz de Erebo, fría e inhumana. No buscamos la destrucción total, solo el recordatorio. Todas las especies recordarán el día en que los Dead-Weldes dejaron de ser buenos. Y la próxima vez, no tendrán tanta suerte. El silencio volvió al sistema Sionis. Tifora, agotada, cerró los ojos. Habían sobrevivido, pero el precio había sido demasiado alto. Sabía que este no era el final, sino el principio de algo mucho peor.